Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. ¿Qué significa este envío? Una experiencia. Significa un contacto directo con lo divino, porque nosotros no podemos ir a proclamar el Evangelio si no antes no tenemos un encuentro personal con lo divino. Y Cristo ha tomado la iniciativa no solamente de venir a estar con nosotros un tiempo, sino que sobremanera, Él quiere personalmente comunicarnos a nosotros que el hecho de que ha tomado la condición humana, vivió 30 años en silencio, 3 años y meses en un apostolado, después las últimas 48 horas de su vida las pasó estudiando, analizando y aún profundizando por medio de su experiencia personal el dolor tan grande que el hombre vive y cómo él vive la consecuencia de la miseria del ser, las confusiones, los desagravios, las diferentes ideas tan vagas y a la misma vez tan confusas que hay, aún hasta en la propia religión de su propia raza judía. Cristo va a experimentar que el hombre está viviendo verdaderamente una época de muchísimas confusiones, de una serie de retos y luchas que le traen a él un montón de sufrimiento, de dolor, pero que nunca renega. Al contrario, lo recoge, así como les voy a dar esta imagen que es muy brusca, pero a la misma vez nos puede ayudar a todos. Cristo es como esa máquina que va limpiando las calles, va limpiando y trae diferentes movimientos en diferentes partes de la máquina para ir aspirando todo y dejarlo limpio. Eso es lo que hizo él en las 48 horas de su vida. Recogió toda la mugre, todas las diferentes experiencias de que el hombre no quería aceptar. El hombre se negaba a vivir. Él las recoge, las hace suyas y las transforma en amor. Las transforma en obediencia, las transforma en comunión, las transforma en fuente de vida, las transforma en sabiduría, las transforma en conocimientos nuevos, las transforma en ciencia nueva, en un entendimiento que no viene de la carne, que viene de la divinidad. Por eso nosotros no podemos ir a proclamar a Jesucristo si Cristo primero no tiene un encuentro con nosotros. Él toma la iniciativa de entrar con nosotros. ¿Qué pasó en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16 y en el versículo 9 al 15? Pasó exactamente esa bendición de que Cristo se aparece a los 11 discípulos y los 11 discípulos estaban encerrados porque tenían miedo, porque eran gente cobarde, porque no entendían todavía lo que había significado la resurrección ni quién era Jesucristo. Todavía no habían entendido personalmente la experiencia de la resurrección hasta que Cristo se les acerca, se les aparece y les dice una palabra hermosísima: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque es para toda la humanidad mi mensaje. No es solamente para una cultura judía en la cual yo me eduqué, yo nací, yo me eduqué, yo llevé a cabo las promesas de esa cultura que Dios había dicho a la humanidad, pero las promesas no eran solamente para este pueblo judío, no. Dios escogió este pueblo, pero este pueblo representa a toda la humanidad, representa todo el conjunto de todas las razas, lenguas y naciones, de cualquier color, de cualquier estatus, de cualquier protocolo o de cualquier economía o sociología, antropología, de cualquier estilo de vida. Cristo les dice a los discípulos que empezando desde Jerusalén y una vez que anuncien a Jerusalén, olvídense de Jerusalén y váyanse por todo el mundo a proclamar que Él ha resucitado. Y es aquí donde viene para nosotros la grande esperanza. Dice el himno de hoy: Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra Pascua. Cristo ha resucitado, resucitemos con Él. Esto es lo que Cristo quiere decirles a los discípulos y para eso iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso fue la introducción.
entremos en el tema. Dice San Marcos en el capítulo 16, Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, ¿por qué no habían creído a los que los habían visto resucitado? Y Jesús les dijo, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Una vez que Cristo revela el mensaje del llamado, vocare viene del latín, Dios toma la iniciativa y nos llama. ¿En quién? En Jesús. Y entonces Cristo es el ser que se ha hecho uno de nosotros y ha transformado nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso. Y entonces, desde la divinidad, el mismo Padre le dice a su Hijo, una vez que resucitó, tu misión no ha terminado. Tu misión sigue estando al pie. Pero ya no es tu trabajo. Es el trabajo de los que tú evangelizaste y les comunicaste el mensaje. Ahora, de aquí en adelante, 40 días vas a estar con ellos después de la resurrección. Y una vez que terminen estos 40 días, tú te regresarás al cielo y los dejarás a ellos que vayan a proclamar lo que tú proclamaste en 3 años y medio sobre la vida divina, sobre el Dios que tenemos, que es un Dios de amor. Es un Padre providente, es un Hijo redentor y un Espíritu santificador. Situémonos, hermanos, en dónde estamos. Y quiero empezar con este pensamiento, que me voy a iluminar con la encíclica que nos regala el Papa Leo XIII y que a la misma vez el mismo Juan Pablo II nos va a iluminar y nos dice: se ha dicho que la época actual fomenta un inmenso progreso científico, cibernético y técnico, pero olvida el sentido de la dignidad humana y del dinamismo espiritual. El creyente procura ver de cerca todo cuanto sucede, pero necesita alcanzar en la medida de lo posible una captación crítica de los acontecimientos, siendo invitado a pronunciarse ante los mismos con voz profética y esperanzada. Decíamos nosotros en el himno, Cristo es nuestra esperanza, y Jesús decía en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, ustedes van a profetizar de aquí en adelante, es decir, van a proclamar el tidings nuevo, van a proclamar la buena nueva, el nuevo mensaje a toda la creación. Y por eso nos está invitando esta experiencia del Papa Juan Pablo II, que escribió en la encíclica Solicitudo Rei Socialis en el día diciembre 30 de 1987, y agrega una aportación valiosísima el Papa León XIII en su encíclica de su magisterio, y dice esto: se ha formado un corpus doctrinal renovado que se va articulando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo, lee los hechos que se desenvuelven en el curso de la historia. Intenta guiar de este modo a los hombres y mujeres hacia Dios, para que ellos mismos den una respuesta con la ayuda de la sociedad terrena. Y aquí está el primer mensaje. Hoy nosotros, al analizar esta pandemia, esta situación mundial, este evento aún que encierra globalmente el mundo, nos está invitando a estudiarlo,
la historia de la humanidad va a cambiar un poquito después de este evento y va a empezarse a escribir de una manera diferente. Hoy nuestra Madre la Iglesia nos dice que nos paremos. El mundo cibernético que tenemos, el mundo científico del cual vivimos, el mundo aún técnico que estamos continuamente usando y del cual nos estamos nosotros favoreciendo en este momento, este mundo cibernético o científico es importante que lo retomes. ¿Por qué? Porque llegue el tiempo de que lo uses bien. Yo los invitaría a que usemos la tecnología que estamos teniendo para poder nosotros atender a misa todos los días, por medio cibernéticamente, virtualmente, que podamos leer documentos importantes, que podamos también tener un espacio para poder nosotros leer lo que estamos viviendo y poder analizarlo desde la perspectiva, desde lo que son los valores eclesiásticos. Es decir, ¿cómo puedo ver una película buena de un santo, de una persona que luchó, que vivió, que experimentó una serie de luchas, de retos, de problemas, de dificultades, de angustias, de una serie de diferentes realidades, como ahorita la estamos experimentando? Miles de gentes están ahorita ante la vida y la muerte con este virus, esta pandemia del virus 19. Vemos nosotros una serie de situaciones que nos está causando un conjunto de nuevos sentimientos, nuevas ideas, nos está mandando a reflexionar más profundo. Y a la medida que van pasando los días, hay más muertes y más muertes. Y a la medida que van pasando los días, también hay más soluciones para el ser. Hoy nuestro Dios nos dice en esta primera invitación: pásate el tiempo analizando la historia, pero no solamente la historia del mundo que está viviendo a niveles económicos, políticos, sociales, a niveles de que estamos ahorita luchando ante este país del próximo, la renovación de votos y quién será el nuevo gobernante o no. Olvidémonos un poquito de esto. Dejemos un poquito esto en un lugar sagrado, bueno, y concentrémonos en lo que nos sobra de estos días de la pandemia. Nos han dicho los gobernantes que necesitamos hasta el 4 de mayo. ¿Por qué no tomamos este espacio para poder nosotros reestructurar, renovar, y aún poder entrar y preguntarnos cómo he estado viviendo yo mis relaciones sociales, mis relaciones políticas, mis relaciones intelectuales, mis relaciones cibernéticas, mis relaciones a niveles científicas, a niveles tecnológicas? ¿Cómo estoy usando estos medios para poder yo integrarme más como imagen de Dios? Jesús nos quiere recordar en este primer momento que hay que recobrar su imagen. Esa imagen que Dios nos dio en mismo Jeremías 4:10 de 4 al 10, en el primer capítulo, nos dice que Dios nos ha creado su imagen. A su imagen nos ha creado. Y nos ha creado portentosamente, hermosamente, a su imagen. Y esa imagen, nos dice Mateo en el capítulo 28, versículos 19 al 20, que esa imagen se reestructuró y se selló para siempre. Como dice el mismo Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 22, te grabaré como en mi mano y te llevaré siempre. Dios nos grabó en el alma su imagen de Él, esa imagen divina. Y es la que tenemos que empezar nosotros a sacar. Tú en tu estilo de vida que llevas, ¿qué imagen proyectas? De un autosuficiente, de que no necesitas a Dios, de que tienes todas las ideas, de que todo lo sabes, de que nadie te tiene que decir nada, a nadie tienes que obedecer, todo lo consultas con la cibernética, tú no necesitas maestros. ¿Cómo te proyectas tú? ¿Como un autosuficiente o como una persona común y corriente, de carne y hueso, que estás haciendo un discernimiento continuo y que estás estudiando esta situación desde lo que es en sí? Que eres un ser humano con muchos dones, talentos y cualidades, único y irrepetible, ningún ser que hay como tú, pero que estás siempre conectado con la divinidad, que estás conectado con la Trinidad,
que eres un ser que necesitas de lo divino, que necesitas de esa iluminación, así como Jesús se les apareció a estos 11 discípulos, necesitas así esa iluminación como Dios se le apareció a San Faustina, y después de que se le apareció, le reveló su imagen, y esa imagen que abre su pecho y trasciende un conjunto de luces que son misericordia, agua y sangre, que promueven vida, una vida divina, esa vida que ayuda a ver la imagen de Jesús, y que al ver esa imagen de Jesús no le quita ni el sueño, ni le quita aún ni las enfermedades, no, las encausa sus enfermedades crónicas que tenía y por la cual ella muere, pero sin embargo la encausa. La tuberculosis que ella tuvo, ella encausa esa enfermedad en Jesús, y nunca le impidió su enfermedad no verlo. Y a la medida que más se unía a él, el mismo Jesús más se le revelaba y más se le revelaba. Eso es lo que creo yo que Jesús quiere para nosotros en esta pandemia, revelársenos, que limpiemos, así como les decía ahorita esta imagen de que Cristo viene a limpiar el ser, así como esa máquina que pasa por las calles y va limpiando toda la basura y va dejando las calles limpias y hermosas. Así quiere que limpiemos el alma de todas aquellas particularidades, experiencias, situaciones, palabras, actitudes, comportamientos, formas de ser, maneras de pensar, formas de actuar, formas concretas de vivir que no son favorables, y que ese es el tiempo de renovar y quitar de tu alma aquellas partes que te está causando una serie de distorsiones de la imagen de Dios que llevas por dentro. Dios uno y trino en Cristo llama al hombre, y ese es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos hoy. Dice, llama al hombre creado como copia, imagen, rostro del mismo y del mismo Dios, y rostro de Él mismo, por la acción del Espíritu Santo, a participar de su vida divina. Este Dios trinitario lo invita a realizar un discernimiento espiritual dinámico, desde su ser, imagen y semejanza, como lo presentan los documentos del Vaticano II en el Magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, en la Constitución Pastoral, el documento Gaudium et Spes, en el número 21, afirma que todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir de todo al interrogante referido. A este problema solo Dios da respuesta plena y totalmente cierta. Dios que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad. ¿Y cuál es su verdad? Es recobrar la imagen que Cristo, resucitando, nos regala. Esa imagen que nosotros hemos destruido. Y esto es lo que necesitamos entender. Cómo reestructurar esa imagen. Por eso le repito este pensamiento. Dios uno y trino, en Cristo, llama al hombre creado como copia, como imagen, rostro de Él mismo, por la acción del Espíritu Santo, a participar de su vida divina. ¿Por qué Jesucristo se les apareció a estos 11 discípulos? Porque quería que ellos entendieran que los acontecimientos que estaban viviendo los iban a entender solamente en Jesús. Nosotros no podemos entender esta pandemia si no estamos en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque al final de esta pandemia va a haber cambios drásticos económicos, cambios drásticos a niveles de trabajo, cambios drásticos a niveles de alimentación, cambios drásticos a niveles de sobrevivencia. Necesitamos estar en paz, reconstruidos, reestructurados, renovados, transformados y actualizados desde la gracia santificante, desde la resurrección de Jesucristo. Si tú estás así, al final de esta pandemia, necesitas que prepararte para que vivas un Pentecostés. Eso es lo que Jesús nos está revelando en este tiempo. Necesito limpiar primero
como esa máquina que va limpiando las calles, necesito que limpiar su conciencia, necesito que limpiar su interior, necesito que me den permiso en sus potencias del alma, la libertad, la voluntad y la memoria, de limpiar internamente su ser y volverlos otra vez a desfragmentar para actualizar con mis gracias de la resurrección. Hoy nuestro Señor nos está planteando esta verdad, y la verdad es que humildemente toquemos nuestro humus. Como dice Teresa, que la verdad es la humildad y la humildad es la verdad. ¿Y cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu humildad? Es decir, ¿cuál es tu humus? ¿Quién eres tú? ¿Cómo estás viviendo tu ser? Hermanos, este Dios trinitario de los cristianos es el que llama a recuperar su dignidad de hijos e hijas en su Hijo Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. En otros términos, el Dios cristiano, el Dios de Jesucristo, como Jesús le dice a María Magdalena, mi Dios que es tu Dios, mi Padre que es tu Padre, dice que es trinitario, invita al hombre y a la mujer moderna o moderno a discernir la actual condición de la vida y la urgencia de interpretar con acierto los signos de los tiempos que provocan perplejidades interiores. Esta pandemia nos está causando una continua perplejidad de situaciones. Nos está quitando la paz a muchos.